Bueno, nuestra última expositora, pero no menos importante, es la maestra Marta Sarabia. Ella es maestra en diseño industrial con énfasis en ergonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, catedrática en posgrados en ergonomía y áreas afines. Es fundadora y miembro activo del grupo de investigación, diseño, ergonomía e innovación que pertenece a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. ¿Cómo están? Les agradezco la invitación y pues bueno, disculpen la voz, resulté positiva de COVID el martes y bueno, ha sido una situación que creíamos superada, había estado invicta y nada, me tocó con vacunas, con 3 vacunas, etcétera. Ya sabemos que esto sucede. Entonces pido disculpas por la voz, espero no tener tos en estos 15 minutos y voy a compartir la pantalla. Pues bueno, a partir de escuchar a mis colegas, por supuesto más jóvenes, de pronto este no es menos importante, pero tiene más trayectoria, más tiempo, más canas. Entonces, me encantó escucharlas, me encantó verlas y ver cómo se está poniendo en práctica. ¿Cuál ha sido mi ejercicio, mi recorrido personal? Ha sido mucho más conceptual, digamos, de una construcción teórica y conceptual de la ergonomía para diseño, para la sostenibilidad y para la ergonomía de género, ¿sí? Entendiendo la ergonomía como un punto de partida y como una dirección a la que nos ha de llevar, por supuesto. Soy diseñadora industrial, como lo comentaron, y como varios de mis colegas también, donde pues estamos seguros desde hace muchos años que la ergonomía tiene, pues, si no su cuna, sí un lugar muy pertinente en el cual desarrollarse. Eh, ¿Por qué hago esta presentación también? Un poco como estaba diciendo Lucille, la formación es muy importante y cuando estaba preparando, eh, me di cuenta pues que realmente haber recibido los cursos que recibí cuando estudié mi pregrado de diseño en la Universidad Javeriana fueron fundamentales, porque cuando fui a hacer un posgrado y encontré el posgrado en diseño industrial con énfasis en ergonomía de la UNAM, pues encontré que era pues que me gustaba, que era pertinente. Me dio un poco de miedo el que fuera con énfasis de investigación. Yo realmente estaba buscando algo más de desarrollo de producto, pero no era fácil de encontrar en Latinoamérica, no había en Colombia, por supuesto, y bueno, el destino, llegué a la UNAM y con ese énfasis investigativo, pues marcó mi desarrollo y marcó mi vida porque me quedé ahí al hacer el trabajo, ¿cierto? Y eso hizo que de regreso nuevamente llegara a la universidad, lo cual nunca había pensado, al departamento de diseño, por supuesto, y desde 1996 estoy vinculada a la universidad, ya casi estoy para, ¿cómo es que dicen? Va a dar de baja, eh, porque pues llevo 26 años trabajando en la universidad. Pues bueno, más de 26 años, pero como profesora de diseño, de ergonomía, por supuesto, y fui directora del departamento de diseño, etcétera. Entonces, siempre tratando de vincular estas dos disciplinas, estas dos áreas. ¿Qué pasó entonces? Pues que estando en el departamento de diseño, digamos así como en unos años, en los primeros años, había hecho el trabajo de grado de la maestría, yo todavía tenía esa intención de llevar de la teoría a la práctica, hacerlo concreto, hacerlo práctico, y así se llamaba la tesis de grado de maestría, ergonomía y diseño de la teoría a la práctica. Lo convertí ya después ya no en tesis, sino en libro, que se llamó Ergonomía de concepción, su aplicación al diseño y a otros procesos proyectuales. Este sí lo escribí, pues, no realmente cuando regresé de México en el 96, sino que fui viendo que había una necesidad en los estudiantes de diseño de comprender la ergonomía, porque se tenían visiones como muy rápidas, ¿no? Que si es confort, que si es un valor agregado, que si es mercadeo, etcétera. Entonces no había
como esa facilidad de poder apropiar y de ver la ergonomía de una manera integral. Entonces, al escribir y volver la tesis de grado un libro, la pienso mucho para la docencia en ergonomía. Entonces, así queda construido el libro y es una ergonomía de concepción centrada en la actividad humana y en un enfoque holístico y sistémico. Porque sí, porque insisto en esto de la formación, porque tanto desde la Universidad Javeriana como en el posgrado de la UNAM, el enfoque era el enfoque sistémico y allí cuando conozco a mi colega de investigación, digo yo, mi socio de investigación, prácticamente desde entonces, de toda la vida, Gabriel García, pues coincidíamos en ese enfoque sistémico también. Entonces, digamos que en el 2000, bueno, haber regresado en el 96, vincularme a la Sociedad Colombiana de Ergonomía, pues cuando se formó, cuando se fundó, estar en el año 2000 en el Congreso de la IEA, cuando se publica, digamos, o se promulga esa definición de ergonomía que todavía usamos, que está en el libro, que está, se hace un homenaje a el polaco Georgis, no lo sé pronunciar bien, Lucía, que ayudarme, Jastrzębowski, ¿cierto? Que ya lo conocerán varios de ustedes, pero a mí me impactó en el 2000 porque una persona en 1857 ya hablaba de ergonomía y hablaba como lo estábamos concibiendo desde el diseño, no desde la salud y no desde el trabajo, sino desde la actividad humana, en donde encontraba 4 niveles de actividad y los explica muy bien. Yo hice simplemente una síntesis que incluyo en el libro, digamos, de su trabajo, porque fue un documento que pudimos acceder gracias a haber estado en el Congreso de la IEA en el año 2000, cuando se le hizo este homenaje de esa publicación. Me parece muy lindo y es que él hacía unas entregas dominicales, era en la Gaceta Dominical donde escribía ergonomía. Imagínense, en la lectura de 1857 dominical era sobre ergonomía. Entonces, él habla de un nivel estético, de un nivel racional, de un nivel moral y de un nivel físico, donde vamos a tener pues distintos niveles de actividad. Entonces dice, no, claro, pues si hay un nivel físico, habrá un esfuerzo cinético, si hay un nivel estético, habrá un nivel emocional, y si hay un nivel racional, habrá un nivel intelectual, y por último, incluye un nivel moral y pues que tendría un esfuerzo espiritual. Entonces a mí esto me impactó bastante y desde entonces hemos hecho mucho énfasis en hablar de actividad, no solamente de trabajo, aunque él definió y en polaco ergonomía se dice igual que en español. Entonces no hay duda, no es confusión y la misma análisis etimológico, ergón, nomos, etcétera. Pero creo que es bien importante hacer énfasis en esto, que nosotros recibimos esta formación desde el 96, tenemos enfoque sistémico desde el 96 y pensamos que el diseño es fundamental para la ergonomía. Entonces, pues creo que eso es significativo y eso no les voy a dar la clase, sino que quiero contarles cómo a raíz de esas nociones que desarrolló el doctor Gabriel García Costa sobre el enfoque sistémico precisamente, yo parto de ahí. Yo como lo conocí en la maestría y vi su trabajo, el doctor Rosalío Ávila fue uno de mis sinodales en mi presentación de la tesis y me preguntaba con interés, ¿por qué te basas en Gabriel, que es un compañero, y no en otro autor? Y a mí me cautivó el enfoque sistémico, desde la Javeriana venía formada así, entonces creo que eso me interesó, la complejidad de los sistemas que Gabriel pues encuentra, ¿cierto? Porque él define y dice, bueno, con toda la teoría del enfoque sistémico, tiene que haber un sistema ergonómico. En la teoría general de sistemas no es como que, un poco como está diciendo la definición actual que dice, el ser humano ¿sí? Se relaciona con otros elementos de un sistema, ya ve que habría que definirlos. Gabriel dice, si es sistema, es uno y no es otro. Entonces, él define que son 3 los elementos del sistema ergonómico. El espacio físico, los objetos, máquinas, herramientas. Ponemos objetos porque desde el diseño no solamente se desarrollan máquinas y herramientas, utensilios también, y
la silla famosa, etcétera, no es una máquina, no es una herramienta, son objetos. Y por supuesto el ser humano. Hay un enfoque antropocéntrico innegable que puede evolucionar, que estamos tratando de que evolucione. Y pues yo desarrollo, aquí quedaron faltando, aquí nos salen, vean unas líneas punteadas, yo no las veo acá en la presentación que ustedes tienen. Aquí habría unas líneas punteadas que está mostrando lo que es la interfaz y lo que serían las interacciones, y ahí es donde yo empiezo a evolucionar esta propuesta de 3 elementos de sistema ergonómico que hace el doctor García. Y pues empiezo a analizar es la dinámica del sistema. Entonces, si la ergonomía está acá. O sea, si este es el sistema ergonómico, objeto de estudio de la ergonomía, lo que dice la definición es que nos interesan las interacciones, las relaciones que se dan entre los elementos del sistema. Y pues eso es lo que tenemos que mirar. Y ahí en la interfaz, pues que sería el espacio donde se dan esas interacciones, que no sé por qué no está saliendo la línea punteada, digo yo que está la oportunidad de innovación, porque no es de inventarnos, no somos inventores de nuevas cuestiones, sino de mirar las relaciones. Y fíjense que con el desarrollo tecnológico ya no oprimimos, sino deslizamos y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, para los diseñadores podríamos decir que somos los creadores de los sistemas ergonómicos. Ah, miren, me está saliendo después. Ah, ahí estaban. Esas linecitas punteadas. Bien. Entonces, digamos que a partir de entender todo esto y de afianzar ese enfoque sistémico, pues propongo unas pautas metodológicas de análisis ergonómico, pues que son como las de siempre. Traté de quitarle los términos de salud, ¿cierto? Y no hablar de un diagnóstico, sino de una definición, de una etapa de aplicación y con enfoque sistémico, pues de seguimiento y retroalimentación. Pero me centro mucho en esta etapa de delimitación del sistema, porque entonces hay que definir el sistema, ¿cierto? Y pues hago una propuesta para cruzar, porque vi que era tan complejo para los estudiantes que solo aplicaban un aspecto, donde hablo de factores de adecuación como unas características, aspectos cualitativos deseables de adecuación de los elementos del sistema y de unos índices de adecuación ergonómica, para tampoco usar mal el adjetivo ergonómico, ¿cierto? Entonces lo que hace la ergonomía no es hacer a medida, no somos sastres, sino que permitimos la adecuación, porque también hemos visto que las posturas no deben ser estáticas. Bien, entonces, a partir de ese énfasis que hago, propongo el cruce de estas dos variables, los factores y los índices. Y pues propongo una matriz, simplemente donde crucemos esto. Esta es una matriz del último grupo que he trabajado en el posgrado. Esto lo veo con los estudiantes tanto, bueno, ahora más con los de posgrado que con los de pregrado, porque estamos viviendo una crisis en todas las carreras de diseño a nivel latinoamericano. Lo sé porque lo conversamos con los colegas de ULAERGO, en donde están retirando. Habíamos ganado como unos espacios de asignaturas de ergonomía y en los pregrados, y los están en los pregrados de diseño, y los están retirando, están cambiando por otras, están confundiendo el diseño para todos o el design for X, ¿cierto? Como ergonomía, y no es lo mismo. Pero bueno, son ciclos que se van dando. Simplemente aquí para mostrarles que pues se cruzan estas variables, los factores perdón, acá con los índices que yo propongo, y da ayuda, digamos, a generar un mapeo y empezar a hacer el análisis. Y esto es solo de la primera etapa, pues, general de las pautas. ¿Por qué llego acá? O sea, de esta matriz ergonómica, a mostrarle que esto lo estábamos enseñando en la Universidad Javeriana desde 1996. Bueno, mentiras, teníamos el enfoque sistémico, pero se publica el libro y todo esto, sí lo estábamos enseñando, pero ya teníamos el libro hasta en 2006, 10 años después, y solo hasta el 2012 la IA nos dice, mire, sí, hay 3 características de la ergonomía. Entonces, bueno, deje ver cuáles. Enfoque sistémico, que está guiada por el diseño y que busca el bienestar y el desempeño. Las dos, no solo una, y que no es lo mismo que la competitividad. Entonces dice, no, bueno, bien. Entonces, qué bueno que lo diga la IA, porque estamos muy de acuerdo. Y esto es lo que hemos practicado siempre acá. Por supuesto, con una visión antropocéntrica,
que queremos evolucionar. Maestra, quedan 2 minutos. Ok, entonces no voy a hacer mucho énfasis aquí en agroecología porque es un tema que ustedes conocen. Yo quería contarles que esto, digamos, va de la mano porque si esto fue llegando así hasta el 2016 más o menos, etcétera, la agroecología se desarrolla también desde 1997 y no pegaba, no nos creían. Entonces, pues no sabíamos muy bien qué era lo que estábamos haciendo mal y nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que habíamos creído y habíamos caído en el desarrollo sostenible diferente de la sostenibilidad. El desarrollo sostenible es una política económica y no una política ambiental, y nos dimos cuenta que la sostenibilidad por sí sola sí era lo que buscábamos. Entonces actualizamos y empezamos a publicar. En esa época pues no era muy fácil investigar en ergonomía y en diseño, en ninguna de las dos áreas, como en otras, en ciencias sociales o en medicina. Y entonces ya desde el 2012 es como el renacimiento de la agroecología y tenemos publicaciones internacionales a partir de entonces y desde ahí ya la agroecología pues ha ido cogiendo fuerza y la hemos ido desarrollando. Esta gráfica la habrán visto algunos, yo creo que resume de manera muy concreta lo que estamos trabajando en este momento. Estamos viendo cómo desde la ergonomía, pues hay unos aportes, esto lo desarrollaré en otros espacios, muy importantes para la sostenibilidad, para apoyar la sostenibilidad, y el enfoque sistémico nos permite ver con las escalas, hablar de microescala, de macroescala y de supraescala, y aquí podemos entender cómo lo que pasa en chiquito, lo que hacemos en casa, lo que hacemos en el puesto de trabajo y demás, pues tiene un impacto en la macro y en la supraescala. Estos 7 criterios que ustedes ven acá son los criterios que construimos para la sostenibilidad corporativa. Tampoco lo voy a profundizar, me contarles que en eso vamos, y hemos ahorita escrito, acabamos de terminar un tríptico de 3 artículos de ecoproductividad, ecoeficiencia sistémica y ecoefectividad como conceptos de la agroecología para como ecoconceptos, digamos, de este macroenfoque. Creo que ya no me queda más tiempo, simplemente decirles que también hemos trabajado entonces en la ergonomía de género. La pandemia lo disparó, era una necesidad. No ha sido tan fácil también por la pandemia, porque el regreso y demás hemos tenido que retomar otros temas, cuestiones que estaban pendientes, pero hemos logrado identificar que desde la ergonomía, pues sí hay una pertenencia pues importantísima en Colombia para desarrollar la ergonomía de género. Hay que entender esos efectos que se producen, las ocupaciones laborales que van evolucionando, digamos, también con los individuos y con las características, y que la necesidad, digamos, de unas intervenciones equitativas y efectivas. Tenemos datos, no los voy a profundizar, tenemos escenarios que vemos como para las mujeres todas las actividades de cuidado, de bioseguridad, etcétera, se recargan en las mujeres más que en los hombres. Entonces hay un campo muy interesante que sé que en otros países hermanos han desarrollado más, y pues de alguna manera quería incluirlo acá porque pues hemos dado unos primeros pasos, pero realmente estamos crudos en este espacio, y me parece muy interesante que lo podamos desarrollar, entendiendo que hay siempre pues como 3 niveles de carga, de trabajo, de horario y mental que no se tienen en cuenta, y que lo vimos, salió a flote pues en la pandemia de manera muy clara. Y muchas gracias. Fue un poquito rápido ahí, pero creo que darles un panorama, digamos, no de un proyecto concreto, que más que todo ha sido el de agroecología, pero lo que se ha desarrollado en ergonomía. Por supuesto, como decía Lucil también, ha sido en equipo siempre, como decía, con el profesor Gabriel, con la profesora Carolina Daza, con el profesor Lucas Iborra, Ovidio Rincón, bueno, muchos en distintos momentos y distintas etapas, porque creo que uno no, pues bueno, yo no trabajo sola, siempre me gusta trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Están preguntando que dónde se puede conseguir su libro.
Está agotado. Estamos trabajando en una segunda edición porque pues fue publicado en el 2006 y sigue vigente, digamos, es lo que estamos dando actualmente tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, pues claro, con diferente intensidad, pero estamos trabajando en la universidad para hacer una segunda edición, o sea que por el momento ahorita no lo consigues, pero espero que pronto sí. Muchas gracias. Gracias, maestra.